Muy buenos días. Vamos a iniciar con una ponencia con el ánimo de poder poner en contexto el inicio de estos paneles. Agradezco a Mexipac que me hayan considerado como ponente. Es un tema que me apasiona y que quisiera que ustedes pudieran percibir de verdad esta convicción que tenemos en el Servicio de Administración Tributaria de hacer de las nuevas tecnologías un imperativo para poder hacer mejor nuestra tarea. Nuestro país en 2013 confeccionó y diseñó una reforma hacendaria que entró en vigor en 2014, una reforma hacendaria en la que se cumplían principalmente dos premisas: incrementar la base de contribuyentes, es decir, que más causantes paguen impuestos, y hago la precisión causante porque ya los causaba en el pasado, ya era un actor económico, ya tenía una actividad económica, pero no era contribuyente, era causante pero no era contribuyente. Y entonces incrementar esa base de contribuyentes, primera premisa, que paguen más los que tienen la obligación de pagar. Y la segunda premisa es que la base gravable, la base de cálculo del impuesto, sea una base más amplia. Y en ese sentido se hicieron modificaciones a la ley del impuesto a la renta. De hecho, hay una nueva ley del impuesto a la renta en nuestro país a partir de este año. Se abrogó la ley del impuesto empresarial tasa única, se abrogó la ley de impuestos a los depósitos en efectivo. Eran dos leyes que tenían principalmente buscar generar un tema de autocontrol, un impuesto de control hacia el impuesto sobre la renta, un impuesto sobre la renta que estaba pulverizado, que había perdido la progresividad que debe tener una ley del impuesto sobre la renta, y también se hicieron cambios en la ley del impuesto al valor agregado. En ese marco, el objetivo de la reforma hacendaria también tuvo la intención de fomentar en todas nuestras acciones el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, estableciendo condiciones en las cuales los que son causantes pero no contribuyentes y que se encuentran inmersos en una informalidad pudieran formalizarse y empezar a pagar sus impuestos. Y para ello, el reto del SAT era facilitarle al contribuyente todo el proceso de inscripción, el proceso de declaración, el proceso de contabilidad, el proceso de llevar el cumplimiento de sus obligaciones de ser mucho más sencilla. Pero también el que incrementar la percepción del riesgo le generara al causante no contribuyente la seguridad de que la autoridad iba a ser firme en las consecuencias de no cumplir. Fomentar entonces el cumplimiento voluntario, disminuyendo los costos indirectos de tributar, hacer más sencillo el pago de los impuestos, hacer más sencillo el cumplimiento de las obligaciones de hacer, y por otro lado, que la autoridad sea firme en la aplicación de la ley para quien no está cumpliendo con el pago de los impuestos. Bajo esas consideraciones, unas de fondo en el tema fiscal, ampliando la base de contribuyentes, ampliando la base gravable del pago de los impuestos, y por otro, facilitándole al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aplicando con firmeza y con convicción las leyes sin distinción del incumplido. Tenemos un ciclo tributario, así lo identificamos nosotros. En esta reforma hacendaria tuvimos que reconocer algo que es natural en las administraciones tributarias. Hay un segmento de contribuyentes que cumple, aun cuando las cosas sean complicadas y no sean fáciles, el contribuyente cumple, se sujeta a las reglas y es formal. Afortunadamente son los más. Tenemos otro segmento de contribuyentes que quiere cumplir, pero que a veces las condiciones no le permiten cumplir.
porque los sistemas son complicados, porque la cuantía del impuesto es alta. Y hay otro contribuyente, otro segmento de contribuyente que solo cumple si es forzado, si iniciamos una auditoría o si le llega un requerimiento a la autoridad. En el momento de que la autoridad llega con el contribuyente entonces decide cumplir. Y hay otros que aunque hagamos las cosas fáciles, aun cuando los impuestos sean pequeños, no quiere cumplir. Ha tomado la decisión de no pagar impuestos. Bajo esos 4 segmentos es que la autoridad tributaria de nuestro país toma decisiones y entiende este ciclo tributario y esas decisiones las empieza a encauzar para cada uno de estos segmentos. Todos tenemos en México la obligación de cumplir, todos tenemos la obligación de pagar impuestos. Es un principio de generalidad tributaria aplicable a cualquier sistema impositivo en el mundo. ¿Qué teníamos que hacer? Si tienes la obligación de cumplir, tienes la obligación de inscribirte al padrón de contribuyentes, al Registro Federal de Contribuyentes. Y es ahí donde hicimos el primer gran cambio. Inscribirse en nuestro país debemos hacerlo por Internet. Y debemos hacerlo muy sencillo. Y aquí es donde empiezan ya las herramientas tecnológicas a ayudar a la administración tributaria. Que sea por Internet y que sea con la clave única de registro poblacional, con la CURP que le llamamos nosotros, y que para quien nos visita de otros países esta CURP se convierte en ese número de identidad nacional. Entonces, un ciudadano tomando su CURP hoy se puede inscribir por Internet al padrón de contribuyentes en México, sin necesidad de asistir a una oficina de manera presencial. Obtiene su RFC y salvo que tenga obligaciones de declarar, de generar comprobantes fiscales, tiene que concluir el trámite ante la oficina del Servicio de Administración Tributaria para efecto de tomarle sus biométricos, sus huellas dactilares, el iris de sus ojos y entregarle una firma electrónica avanzada y al mismo tiempo entregarle un certificado de sello digital. Entraré poco a poco a esos términos que a veces son muy técnicos, pero que son hoy fundamentales para este uso de las tecnologías. Hacer entonces el trámite de la inscripción muy sencilla. Eso pareciera ser elemental, pero es aquí donde precisamente este Foro Internacional de Tributación Digital nos permite darle lugar a muchas de las iniciativas que estamos haciendo en el Servicio de Administración Tributaria. ¿Qué tiene que ver en la inscripción esta tributación digital? Bueno, necesitamos constituir un padrón y que el padrón sea muy fácil de construir. Y los números dicen lo siguiente, miren. En diciembre del 2012, en nuestro país había registrados 38 millones de contribuyentes. A marzo del 2014 tenemos 42 millones de contribuyentes. Es decir, pasamos de 38 a 42 millones de contribuyentes en escasamente 15 meses. Es un universo de contribuyentes que pudo acceder a inscribirse a través de la tecnología. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos que tomar esa clave única de registro poblacional y tuvimos en nuestros procesos internos que ir a consultar el Registro Nacional de Población, identificar que esa clave única de registro poblacional existe, que hay prueba de vida y entonces generamos el Registro Federal de Contribuyentes. El contribuyente no ve todos esos procesos transaccionales que se hacen a través de los sistemas del Servicio de Administración Tributaria. En el momento de que él llena el dato de la clave única de registro poblacional, le aparecen de manera automática el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento, su nombre completo, todos los datos asociados a su clave única de registro poblacional, que no es una base de datos que esté actualizando el Servicio de Administración Tributaria, porque eso le corresponde a otra dependencia de nuestro gobierno. Y ese Registro Nacional de Población está conectado a los sistemas del Servicio de Administración Tributaria y a través de esa conexión virtual, tecnológica, entonces es que recogemos toda la información y tenemos todos los elementos para poder generar el Registro Federal de Contribuyentes. Nuestro siguiente trámite, la recepción de declaraciones
y pagos. La recepción de declaraciones y pagos a través de herramientas cada día más sencillas. El de que el contribuyente pueda encontrar nuevas formas de pago, que empiece a pagar con tarjeta de crédito, que pueda pagar a través cualquiera de un cargo a su cuenta en un banco, que pueda pagar en cualquier lugar como establecimientos mercantiles donde operan de lunes a domingo, algunos incluso 24 horas, y que usan la misma tecnología que usa una institución bancaria y que usan una línea de captura y en la caja del supermercado leen la línea de captura, recogen el recurso y se paga el impuesto en ese momento. Y la autoridad al día siguiente obtiene ese recurso y obtiene un layout de los pagadores y de los conceptos pagados el día inmediato anterior. Y eso multiplica los puntos receptores de pago para el contribuyente. Puede ir entonces a las instituciones bancarias, puede ir a los portales de las instituciones bancarias y puede ir a las tiendas departamentales que tienen múltiples cajas donde se pueden hacer los pagos de los impuestos. ¿Qué nos permite esto? Tenemos al contribuyente sujeto de obligaciones, tenemos al contribuyente vigilado en el cumplimiento de esas obligaciones, siempre y cuando haya él presentado sus declaraciones de impuestos. Esto nos permite entonces, con su RFC, con sus declaraciones electrónicas, rápidamente disparar la vigilancia de obligaciones fiscales. No presentó la declaración, estando obligado, de manera automática le podemos generar un requerimiento a través, nuevamente, de la tecnología. En todas estas acciones hay algunas herramientas que incluso empezamos a trabajar para este año. Esos requerimientos, hasta el año pasado, se generaban a través de un correo electrónico. Primero como una carta de invitación, después como un exhorto, y hoy van a empezar a llegar a través de un buzón tributario electrónico. El único vehículo donde el contribuyente podrá encontrar la información que la autoridad pone a su disposición y que puede ser una invitación, una aclaración, un requerimiento, una notificación de un crédito. Y es el único vehículo donde el contribuyente pone a disposición de la autoridad toda la información. Una solicitud de devoluciones del impuesto al valor agregado, una aclaración a un trámite, una factura electrónica y cualquier otro documento digital que el contribuyente tenga la necesidad de presentar ante la autoridad. ¿Cuál es la diferencia entre este buzón tributario y el mecanismo actual tradicional de enviarse documentos vía correo electrónico? Que el buzón tributario puede ingresar solamente aquel que tiene la firma electrónica avanzada. Y eso le ofrece mucha seguridad y en un solo recipiente el poder acceder a toda la información que tiene el contribuyente y que tiene la autoridad de cada uno de ellos. A través de este buzón tributario, el contribuyente en no más de 2 años, lo primero que va a ver es su padrón de comportamiento de sus pagos, graficado por mes, por impuesto, comparado con lo que está sucediendo ese año versus el año anterior. Y va a empezar entonces a tener su historia clínica fiscal del cumplimiento. Y el contribuyente verá su foto y podrá acceder con su firma electrónica avanzada. Ese buzón tributario se convertirá en el estado de cuenta fiscal con todas las características, con todos los documentos asociados a cada contribuyente. Y nos va a permitir entonces poder hacer una vigilancia a través de ese vehículo mucho más expedita y mucho más oportuna. Y empezamos a darle entrada a que la cobertura de vigilancia de obligaciones de la autoridad sea mucho mayor a la que hoy tenemos. Y la oportunidad de esa cobertura sea lo más cercano a la fecha de cumplimiento de la obligación. En las auditorías, si nosotros tenemos portales electrónicos donde el contribuyente tiene servicios electrónicos, si tenemos el pago de los impuestos de manera electrónica, si tenemos la presentación
de las declaraciones de manera electrónica, si tenemos una firma electrónica del contribuyente, si tenemos un buzón tributario electrónico del contribuyente, si tenemos la factura electrónica del contribuyente, podemos hacer auditorías electrónicas. Más adelante, cuando hable de la factura electrónica, podemos ver las ventajas que tiene el sector privado y que tiene la autoridad derivado del uso de la factura electrónica. Pero una gran ventaja en la fiscalización para la autoridad es que hoy, que hacemos aproximadamente 40,000 auditorías presenciales en nuestro país, donde un auditor se acerca al domicilio del contribuyente y le revisa la contabilidad, y que implica desplazamiento, horas hombre, y que implica revisar documentos aún en papel, lo empezaremos a hacer a través de cruces de bases de datos institucionales, de manera electrónica, y a través de padrones de comportamiento podremos identificar, a través de esos patrones de comportamiento podremos identificar al contribuyente que de su comportamiento económico atípico se salga para efecto de invocar a través de una inspección electrónica desde una aclaración o hasta una auditoría, ampliando la cobertura de fiscalización y de vigilancia de parte de la autoridad fiscal. También la autoridad está obligada a tener mayor facilidad y tener mayor transparencia y mayor apertura en el trato que tiene con el contribuyente. Y en México hoy hay una figura que no tienen otras administraciones tributarias dentro del proceso de la auditoría. En México hoy, si un contribuyente está siendo auditado, hoy puede invocar, antes de que concluya el proceso de la auditoría, a tener un acuerdo conclusivo con la autoridad. Sentemos a la autoridad y al contribuyente a la mesa, que esté presente el intermediario protector y defensor de los derechos del contribuyente, que es PRODECON, en nuestro país, y lleguemos a un acuerdo antes de que lleguemos a un crédito que seguramente tendrá una alta probabilidad de ser impugnado a través de un recurso legal, de llevarlo a tribunales, y eso haga que la recuperación del interés fiscal o del crédito pueda tardar 4, 5 o 6 años. En lugar de ir a un recurso legal, vayamos a un recurso administrativo con un procedimiento transparente y claro, donde el contribuyente puede invocar de manera voluntaria el llegar a un acuerdo con la autoridad y resolver las diferencias que tiene una auditoría. Eso aplica a partir de este año y los números indican que tenemos, de los casos en los que se ha resuelto, 75% de eficacia en beneficio del contribuyente. ¿Por qué? Porque en esos casos tuvo él la aceptación del acuerdo conclusivo. Y eso no significa que tenía del todo la razón, sino significa que pudimos aclarar la observación de la autoridad y la aceptamos ambos. Pudimos aclarar la diferencia que tenía el contribuyente con la autoridad y la aceptamos ambos. Y resolvimos la auditoría y se autocorrige el contribuyente sin llegar ya a los tribunales. Para los que el cumplimiento es forzado, se establecieron condiciones de mayor responsabilidad a los socios. Anteriormente, los socios de una empresa respondían hasta el valor proporcional del capital social de la empresa. Entonces, había empresas con un capital social pequeño, pero con unas deudas muy grandes, fiscales. Y el socio, el accionista, solamente respondía por la proporción de ese capital social en su participación accionaria. A partir de este año, ese socio accionista responderá hasta el valor proporcional de su participación accionaria en la deuda fiscal total. ¿Qué significa ello? Que podemos trascender a su patrimonio, no solo al capital social. Esta medida, que pudiera ser demasiado agresiva, parte de una premisa de que le resulta aplicable a aquel que es deudor fiscal. Esta medida no se activa ni se materializa
para quien sí está cumpliendo correctamente el pago de sus impuestos. Y entonces quien se sujeta a las reglas y quien sí verdaderamente en el mercado compite con ventajas de calidad de servicio en el producto, de rentabilidad y de productividad, no se ve afectado. Pero aquel que lo que está buscando es solamente tener la ventaja competitiva en el mercado, el no pagar el impuesto, la autoridad lo detecta, lo sanciona, le determina un crédito, debemos trascender a la consecuencia del incumplido, en beneficio de el Estado mexicano y en beneficio de los actores económicos del sector privado que sí quieren cumplir y que sí se sujetan a las reglas. Nuestro procedimiento administrativo, nuestro procedimiento de cobro, es un procedimiento de cobro que nos llevaba a recuperar un crédito fiscal aproximadamente, en el mejor de los casos, 180 días hábiles, es decir, casi un año. Y en el peor de los casos, si el contribuyente impugnaba o establecía a través de los recursos administrativos de revocación cualquier práctica dilatoria, nos llevaba hasta 4 años recuperar un crédito o ganarlo. Y una vez que lo ganamos, tendríamos que ver si existía todavía bienes patrimoniales para poder recuperar ese interés fiscal. Y en la mayoría de los casos no lo había. La estadística es dura. De todos aquellos créditos que impugna un contribuyente, el 57% lo gana la autoridad. Hemos ido incrementando ese porcentaje de efectividad en los juicios. Pero del 57% ganado, solamente lográbamos recuperar el interés fiscal al 100% de lo que el contribuyente debía en 2 de cada 100 casos. ¿Eso qué implicaba? Que hay un factor de impunidad, que no obstante haberlo vencido en juicio, cuando queremos obtener la recuperación del crédito, el contribuyente ya no tiene con qué pagar y entonces no pagó el impuesto. Hicimos un procedimiento más corto y disminuimos los plazos para la cobranza a la mitad. Y hay otras medidas contra quien no quiere cumplir. Se están incrementando las consecuencias. Por primera vez en nuestro país, el secreto fiscal se abre y se establece única y exclusivamente esa reserva fiscal para quien sí cumple. Porque la reserva fiscal es para el contribuyente. En un elemento básico, entonces el secreto fiscal no aplica para el no contribuyente. Se mantiene la reserva fiscal para quien sí contribuye. Para quien no, se revela su RFC y se revela su nombre. Y que el actor económico, el que está contribuyendo con el pago de sus impuestos, el que sí se sujeta a la regla, pueda entonces identificar quién no y lo pueda aislar y evitarse una contingencia fiscal. Y a partir de este año hemos publicado a más de 113,000 contribuyentes en su RFC y su nombre, con el ánimo de que sea el propio sector privado quien tome la decisión de si se arriesga o no a tener una contingencia fiscal y tener un trato comercial con un contribuyente que no está pagando impuestos. En la gestión tributaria, así identificamos muchas de las acciones para este 2014 derivado de las reformas hacendarias. ¿Cuál es el papel que juega los trámites o la nueva tecnología en ello? Pues tenemos una inscripción electrónica, tenemos declaraciones electrónicas, tenemos contabilidad electrónica, tenemos factura electrónica, tenemos firma electrónica, tenemos pagos electrónicos, tenemos un buzón tributario electrónico que entró en marcha a partir del 30 de junio. La contabilidad entra en marcha a partir de julio de este año, electrónica. Para personas morales y físicas obligados a llevar contabilidad, subirán su balanza de comprobación, un elemento fundamental, uno solo, de su contabilidad total. Y enseguida entonces empezaremos a utilizar todas estas herramientas en inspecciones electrónicas. Todo tiene un adjetivo, es electrónico.
utilizar al máximo las nuevas tecnologías para facilitarle al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones y también para facilitarle a la autoridad el ejercicio de sus facultades. Factura electrónica en México. Inicia en nuestro país a mediados del 2004. Fue un proceso gradual. Tenemos 10 años y justo hasta el año 10º es cuando se convirtió en un elemento obligatorio para todos, universal. En un principio fue opcional. En un principio existieron los proveedores autorizados en certificados y también existió el autosellado. Es decir, esta factura electrónica, el propio contribuyente podía asignarle el folio, el sello digital y tenía la obligación de generar remesas de información y entregarlas a la autoridad. Así nació la factura electrónica. Podía el contribuyente optar por un proveedor autorizado en certificado o podía optar por él a sí mismo sellar sus facturas electrónicas y entregárselas al servicio de administración tributaria. Si utilizaba un proveedor autorizado en certificados o de certificación, esa información le llegaba al SAT vía el sello que le ponía el proveedor autorizado, o bien, si él decidía autosellar sus facturas, el contribuyente tenía que entregar las remesas de información de manera mensual. Características de nuestra factura. Es un estándar tecnológico. Todas las facturas son iguales, tienen el mismo estándar tecnológico. Son uniformes y todas ellas tienen validez fiscal. En ese año convergen dos tipos de documentos: papel en más del 90% y factura electrónica en un porcentaje, porque además era opcional, era piloto. Los iniciadores fueron contribuyentes voluntarios en este piloto. ¿Qué es lo que vieron los contribuyentes que decidieron hacerlo de manera voluntaria? Miren, muy interesante. Los contribuyentes encontraron que dentro de sus beneficios había muchos ahorros y economías y había una simplificación en sus procesos. Y eso los motivó a migrar a la factura electrónica. No fue una obligación de la autoridad. La autoridad propuso la factura electrónica y los contribuyentes la adoptan de manera voluntaria, en un piloto. ¿Qué sucede en 2011? Yo creo que en 2011 se da el primer replanteamiento de la factura electrónica, 7 años después de haber iniciado el uso de la factura electrónica. ¿Por qué se hace un replanteamiento? Porque se aprovechan los avances tecnológicos. ¿Cuáles? Que mucha de la tecnología que ya tenía el Servicio de Administración Tributaria y mucha de la tecnología que tenían los proveedores autorizados en certificación nos permitía que ese comprobante fiscal dejara de ser algo que se sellara, se acumulara y se entregara en una remesa cada mes. Y empezaba entonces a generarse en línea. Nace entonces el comprobante fiscal digital por Internet. Ya no es aquel comprobante fiscal digital, sino es el comprobante fiscal digital por Internet. Se vuelve obligatorio para cierto segmento de contribuyentes. Se simplifica el acceso a los comprobantes fiscales digitales, se disminuye de 132 a 27 los requisitos fiscales, tuvimos que calibrar, tuvimos que abrir por parte de la autoridad este espectro para que muchos más cada día se convencieran del uso de la factura electrónica y aún así, todavía hace 3 años, en nuestra operación convergen 3 tipos de comprobantes: el que está en papel, el que es comprobante fiscal digital, que implicaba principalmente el autosellado, el mismo emisor de facturas se generaba su sello digital y le daba certidumbre y validez fiscal a sus propios comprobantes, y entraba entonces el comprobante fiscal digital por Internet, en línea a través de proveedores autorizados en certificación. 2014. ¿Cuál es la característica en 2014? Todo está en línea. Todos los comprobantes fiscales digitales son por Internet, todos son en línea. Se vuelve universal. No hay nada deducible en nuestro país, nada que tenga deducción para efectos del impuesto sobre la renta, si no está soportado a través de un comprobante fiscal con estas características. Nada es deducible si no está soportado a través
de una factura electrónica o un comprobante fiscal digital por Internet. Trasciende a pagos con naturaleza distinta al acto comercial puro. La factura electrónica originalmente nació para esas operaciones comerciales entre los actores económicos del sector privado y que permitían tener documentos digitales que podrían ser reconocidos con toda la validez fiscal por la autoridad de manera muy sencilla. Trascendió a otro tipo de actos. La nómina, que no necesariamente es un acto comercial, pero es un acto de comprobación por la prestación de un servicio personal subordinado. La nómina se timbra en México a partir de este año. La prestación de los servicios públicos. Las entidades públicas, el sector público, el gobierno, por cada una de las operaciones donde recibe un ingreso, un derecho, una contribución. Y en muchos de los casos, estos ingresos pueden ser deducibles para un contribuyente. En el caso de la industria, el uso de agua industrial. En el caso de la energía eléctrica, el uso de esa energía para efectos de consumo industrial o comercial. Todos esos gastos son deducibles para un contribuyente, porque son indispensables, gasto indispensable para su negocio. Esos tienen que estar soportados en un comprobante fiscal digital por Internet para ser deducibles, si no, no lo son. Las asociaciones civiles. Las asociaciones civiles que tienen fines sociales, que se convierten en donatarias autorizadas, que pueden recibir donativos. Ningún donativo podrá ser deducible si no lo soporta a través de un comprobante fiscal digital la donataria autorizada. Ninguno. Cuando antes podría ser en papel, hoy forzosamente tiene que ser un comprobante fiscal digital. A partir de este mes, nuestro Instituto Mexicano del Seguro Social, el mayor proveedor de servicio médico en nuestro país como institución, las cuotas que se pagan al Seguro Social por parte de los contribuyentes están soportadas a través de un comprobante fiscal digital. ¿Por qué? Porque esas cuotas de seguridad social que paga un patrón son deducibles para efectos del impuesto a la renta. Y todo lo que es deducible debe estar soportado a través de un comprobante fiscal digital. ¿Cuál fue la premisa de la prueba piloto y regreso a 2004? Así lo dicen, lo puse en negrillas y en cursiva, porque así lo dicen algunos estudios que son públicos en Internet. Algunos contribuyentes subieron sus experiencias del uso de la factura electrónica y fue sincronizar sus procesos electrónicos con sus clientes y obtener ahorros y generar economías que hicieran más rentables sus actos comerciales. Optimizaron el recurso humano. En los ejemplos que están en Internet, las empresas disminuyeron a la mitad el recurso humano que se empleaba para llevar el control de las facturas en papel y en el proceso relacionado con la factura. Y entonces hay ahorros en costos de mensajería, hasta 55 pesos, porque la mensajería local podría tener un costo de 27 o 30 pesos. Y en la mensajería de un estado a otro estado en la provincia mexicana podría llegar hasta 55 pesos. Y voy a tratar de ilustrar qué es lo que sucedía. Se tomaba la factura, se guardaba en un sobre, se entregaba a la mensajería para que le llegara esa factura a nuestro cliente, y esa factura, antes de ensobretarla y mandarla, tenía que ser revisada por el área que la emitía y que cumpliera con todos los requisitos. Los datos del cliente, el valor, se capturaba, se imprimía, se utilizaba una hoja y había atrás de eso todo el personal que se encargaba de hacer esas tareas y se archivaba. La recibía el cliente, la verificaba, revisaba que todos los documentos fueran correctos, que todos los datos fueran correctos, que tuvieran el valor, se programaba el pago,
se regresaba el documento, todavía no hay errores ahí, pero si los hubiera, repliquen ese ejercicio y ese gasto por cada una de esas facturas. Se aceptaba la factura y ahí había tiempo de desplazamiento, costo, horas hombre, se programaba el pago. Todo eso generaba costos a los actores comerciales. Costos de mensajería, en papel, en impresión, en archivo de todos esos documentos, en la captura de controles, porque había que capturar el número de guía con el que se envió la factura a nuestro cliente que se encuentra en otra parte del país. El valor, el pedido que había originado o la venta que había originado esa factura, el costo de la mensajería. Si se extraviaba, tendríamos que replicar ese proceso una y otra vez. El tiempo de la validación de la factura. Era común ver en ventanillas en las empresas una ventanilla de revisión de facturas y era común ver, y decía horas y días, especial para revisión de facturas, y era común ver otra ventanilla que decía programación de pagos en horas y en días específicos. Y ahí llegaba entonces el proveedor a que le revisaran su factura para que le programaran su pago. Y había desplazamientos. Así sucedía antes. Y esa cobranza y esa programación de pagos generaba también gastos. ¿Cuáles son los beneficios en el ciclo completo? Hoy la empresa tiene recepción de pedidos de manera electrónica. Hoy esa empresa tiene órdenes de compra de manera electrónica. Tiene la consulta de los inventarios de manera electrónica. Las confirmaciones con su cliente de la compra son de manera electrónica. El aviso de embarque o el aviso de envío es de manera electrónica. La notificación del recibo del embarque es de manera electrónica. Me voy a saltar la factura electrónica. El pago es electrónico. Son cargo a cuenta, pocas veces cheque, todo es transferencia. El aviso de ya te pagué es electrónico, ya sea por el banco o a través del correo. La confirmación del pago es electrónico. Imagínense que en ese proceso, en ese ciclo de la operación comercial, la factura todavía fuera en papel. La factura es electrónica. Los proveedores autorizados en certificación no son solamente generadores de sellado o de timbrado de una factura. Hoy ofrecen un valor agregado a una empresa o a un cliente. Y este control de ciclo completo se da con muchas de las herramientas que hoy los denominados PACs le ofrecen al contribuyente. El manejo de sus inventarios, el manejo de sus ingresos, el manejo de sus reportes contables, todo a través de una herramienta sustancial que está dentro de este ciclo, que es la factura electrónica. La ventaja de ya no tener almacenes de tantos archivos en papel, impresiones, y tener la necesidad de ir a buscar una factura en un mar de papeles, hoy solamente a través de archivos digitales. Y lo que es mejor, que en el momento en que se genera la factura electrónica y le da validez el servicio de emisión tributaria, que trae un código de barras bidimensional, el cliente puede verificar la validez, la autenticidad de esa factura en cuestión de segundos. Cuando ustedes salgan este fin de semana o el día de mañana de este hotel, su factura electrónica, antes de que aborden el vehículo que los lleve al aeropuerto, habrá llegado a su correo electrónico. No se puede disputar la autenticidad ni la veracidad de esa factura. Es una factura real, válida fiscalmente. Otros beneficios. Promueve la rendición de cuentas de los entes públicos. Y eso es un llamado a quien hoy nos acompaña del sector privado, que debemos exigir que así como los contribuyentes tienen que cumplir con la obligación de utilizar los comprobantes fiscales digitales y los ciudadanos pedir la factura electrónica de cada servicio por el que ellos pagan o cada mercancía por la que ellos compran, también el sector privado y también la autoridad tiene que exigir que los entes públicos de nuestro país, todos los del sector público, federal, estatal o municipal,
todos los cobros que realicen por los servicios que prestan, desde una licencia de conducir, desde un acta certificada de nacimiento, desde un impacto vial, un impacto regional, desde el pago de la luz, de la energía eléctrica, desde el pago del agua, desde el pago del predial, sea soportado a través de un comprobante fiscal digital. ¿Por qué? Porque genera una nueva pista de fiscalización a esos entes públicos respecto de sus ingresos. Y con esas facturas electrónicas se puede acreditar fácilmente cuáles son los ingresos de esa entidad pública. Y entramos entonces en el uso de la tecnología en beneficio de la transparencia de los ingresos públicos de una nación. Permitirá fácilmente a ellos generar sus cuentas públicas y que sus cuentas públicas, que tienen la obligación de presentar al Congreso y dejarla a la sociedad de manera abierta, pueda estar soportado a través de comprobantes fiscales digitales emitidos por la prestación de los servicios que dio lugar a esos ingresos públicos. Les va a permitir registrar sus ingresos y los va a permitir clasificar por concepto. Este fue un derecho por suministro, por servicio de suministro de agua potable, ya sea de agua potable para uso doméstico, para uso comercial o para uso industrial. Este fue un concepto de cobro de energía eléctrica, este fue por predial, este fue por la emisión de un dictamen de impacto vial, de un impacto regional, o este fue por un derecho al contribuyente realizar un trámite ante una dependencia pública de ese orden de gobierno. Y bueno, algo que no podemos negar, también facilita la fiscalización y los servicios al contribuyente. Nos va a permitir hacer inspecciones y auditorías electrónicas mucho más rápido. Con la facturación de un contribuyente del mes de junio, hoy rápidamente podemos saber el monto al sumar todas sus facturas. Si este monto coincide con lo que presentó en su declaración de impuestos el 17 de julio correspondiente al mes de junio. En el campo de la declaración, su valor de actos o actividades sujetos al impuesto al valor agregado debe ser consistente con la suma de los importes facturados. Y en la medida de que esto no sea, la autoridad de manera oportuna puede llegar a hacer una revisión. ¿Oportuna? Sí, en menos de un mes. ¿Qué sucedía antes de la factura electrónica? Que nosotros no teníamos acceso a la factura hasta que hacíamos una auditoría presencial. ¿Y con qué periodicidad hacíamos una auditoría? Si hacemos 40,000 al año. En las auditorías tradicionales estamos revisando lo que sucedió en meses de hace 2 o 3 años, todavía en algunos casos en papel, cuando hoy esta herramienta nos va a permitir hacer una auditoría en el mes inmediato siguiente y poder identificar a aquel que sí está emitiendo facturas, pero que no está acumulando ingresos. Elemental. Nos va a permitir tener mayor oportunidad en los fraudes, mucho más oportunidad. Nos va a permitir conocer el control de las inversiones y de los gastos de causantes no contribuyentes. Un ejemplo. Hay muchos que dicen tienen adeudo fiscal, pero no tener bienes con qué pagar. La factura electrónica nos ayuda a identificar que ese contribuyente que hoy se considera insolvente porque no tiene bienes registrados patrimoniales para cubrir su adeudo y hacer frente a su obligación de pago, cuando ese contribuyente tenga una factura electrónica de un bien adquirido el día de ayer, en ese momento el sistema de cobranza lo detecta y va y le dice, sí tiene usted bienes susceptibles de ser embargados. Estoy viendo que está recibiendo usted facturas de bienes y en muchos casos esas facturas suelen ser el documento que acredita la propiedad del bien.
¿Qué nos va a permitir en beneficio del contribuyente? Prellenarle sus declaraciones. Si tenemos su valor de actos, si tenemos sus ingresos acumulables, nos va a empezar a permitir a que sus declaraciones se empiecen a prellenar y él solamente decida en este esquema de autodeterminación que es característica del sistema fiscal mexicano, aceptar o no esa predeclaración o editarla. Pero podemos ya inducir en muchos de los datos de su declaración llenar los campos de la misma. Y por otro lado, empezar a eliminar las declaraciones informativas. Si ya tenemos la contabilidad electrónica, si ya tenemos las facturas electrónicas, si ya tenemos las declaraciones electrónicas, la necesidad de tener declaraciones informativas ya no existe. Tarde o temprano, esas declaraciones informativas van a dejar de ser una obligación para el contribuyente. Algunos datos duros. Tenemos 78 proveedores autorizados en certificación. Más del 99% de la factura electrónica se realiza a través de ellos. En 2011 generamos 119 millones de facturas electrónicas digitales por Internet. En 2011, 119 millones de facturas. En 2012, 448.5 millones de facturas. En 2013, 1.987 millones de facturas. Del periodo enero-junio del 2014, solo de enero-junio del 2014 llevamos 2.400 millones de facturas electrónicas. 24 veces más que lo que se hizo en todo 2011. En un solo mes, en promedio, de enero a junio del 2014, se sellan 401 millones de facturas. Es decir, en un solo mes hacemos lo que se hizo en todo 2012. Ese es el crecimiento exponencial que tiene el uso de la factura electrónica. ¿Cuántas facturas electrónicas habrá en 2014? Más de 5,000 millones de facturas electrónicas. ¿De qué tamaño es la base de datos de facturas electrónicas del Servicio de Administración Tributaria? A la fecha, 12,000 millones de facturas electrónicas. Todas las operaciones comerciales, todas las operaciones deducibles, todas las operaciones que conllevan un impuesto al valor agregado o que tienen esa naturaleza fiscal, están soportadas a través de un comprobante fiscal digital por Internet. Y lo más importante es que todas esas facturas electrónicas, el Servicio de Administración Tributaria las tiene en línea. No tiene nadie que reunir en un archivo y enviar una remesa al SAT todas esas facturas. Al momento de ser sellada, en ese momento el servidor de la base de datos de la institución tiene esas facturas de todos los contribuyentes que en ese momento están realizando esa operación. ¿Cuántos emisores tenemos de facturas electrónicas? 3.3. ¿Cuántos teníamos en el 2012? 750,000. Hoy tenemos 3.3 millones. ¿Cuántos deben tener como emisores el Servicio de Administración Tributaria? Poco más de 7 millones. Muchos de ellos por ingresos esporádicos, 1 o 2 comprobantes fiscales al mes, pero aún así deben ser emisores. La mayoría de los 3.3 es porque tienen mucha mayor recurrencia y frecuencia en el uso de estos comprobantes fiscales digitales. Algo bien importante que no dejaré de decir y que quiero aprovechar. Los proveedores autorizados en certificación pasaron de ser una figura que se dedicaba a certificar o sellar facturas a ser hoy proveedores de un valor agregado en beneficio del sector privado y de los actores económicos que integran el sector privado. Sus herramientas hoy no se quedaron solamente en sellar facturas electrónicas, sino que hoy aportan dentro de esa misma herramienta control de inventarios, facilidad en la cobranza, orden en los pedidos, ingresos, reporte de ingresos por ventas, una serie de valor agregado asociado a los elementos de la factura electrónica, hasta control de precios. El sector privado, en esta tarea
de la facturación electrónica, de la incorporación de las nuevas tecnologías, de la tributación digital, ha sido un aliado indispensable. Nos permitió tener mayor cobertura de servicio en el sellado, nos permitió tener mayores puntos de timbrado, nos permitió resolver el tema de la inversión mucho más rápido, porque la inversión la hicieron ellos, porque ellos tienen esa tecnología autorizada, fiscalizada por el Servicio de Administración Tributaria para poder hacer el timbrado y el sellado de las facturas electrónicas. Hoy, gracias a los proveedores autorizados en certificación, a esa alianza que se tiene con ellos, los contribuyentes tienen una factura electrónica muy rápida, la autoridad la recibe en línea y el día de hoy podemos saber cuánto gastaron ustedes en algún establecimiento comercial si es que decidieron solicitar factura electrónica. O si alguno de ustedes el día de ayer adquirió un vehículo, el Servicio de Administración Tributaria lo sabe. Esa es la ventaja de tener el uso de las nuevas tecnologías. Esa es la ventaja de tener la facturación electrónica. ¿Qué sigue de la factura electrónica? Eso es lo que tenemos hoy. Y no podemos quedarnos ahí hoy. Les doy un ejemplo de lo que sigue en la factura electrónica. Es imperativo, es inevitable. Los administradores tributarios nos vamos a tener que poner de acuerdo. Para efecto de verificar si una mercancía que viene del extranjero tiene el valor que me está reportando el importador y ese valor es real y el documento con el que ampara la adquisición en el extranjero de esa mercancía es real, la herramienta indispensable es la factura electrónica. Porque hoy esa factura electrónica que ustedes van a recibir, que trae un código de barras, la pueden leer en un equipo como este, inmediatamente entra a la base de datos del Servicio de Administración Tributaria y confirma que esa factura que ustedes tienen en papel es idéntica a la que tiene el Servicio de Administración Tributaria. ¿Cómo facilitaría esto el comercio exterior de los países? Que los documentos que nos dicen soportan la adquisición y el valor en aduana de ese comercio exterior pueda ser verificable a través de la lectura de un código de barras bidimensional para conocer si efectivamente el proveedor en el extranjero, el exportador, convalida la información que me está entregando el importador en México. ¿A qué nos lleva ello? A que en las operaciones de comercio exterior, los administradores tributarios, si ya tenemos iniciativas de intercambio de información, si tenemos acuerdos y alianzas en materia administrativa y de colaboración, incluso para cobrar créditos para residentes en otros países, de manera imperativa va a ser que empecemos a lograr estándares tecnológicos para adoptar una factura electrónica que sea un estándar en estos países. Y entonces empezar a lograr tener todos estos beneficios. Y para los clientes y para el sector privado, una ventaja en ahorros y en economías, como lo han demostrado los mismos integrantes del sector privado a través de las publicaciones que hacen de manera voluntaria en el Internet de los beneficios que tiene la factura electrónica. ¿Qué sigue entonces? Crear un estándar tecnológico internacional donde la factura cumpla con los mismos requisitos y que esto pueda ser una medida de control, de fiscalización y de facilitación del negocio en las operaciones comerciales entre actores económicos de otros países, pero sobre todo que le genere las economías y los ahorros a los actores económicos. Como esta, hay una gran cantidad de iniciativas que se pueden hacer en la administración tributaria, aprovechando el uso de las tecnologías. Estamos convencidos de que la factura electrónica no tiene retorno.
va hacia adelante y va a ser un elemento indispensable hacia el futuro en la administración tributaria, en la predicción de los ingresos, en el llenado de las declaraciones y en la facilidad para el contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Pero también estamos convencidos de que hoy es un ejemplo de ahorro y de economía y hacer más productiva la actividad comercial que tienen los actores económicos del sector privado. Les genera muchos ahorros, mayor facilidad. Y esa es una gran experiencia que tenemos en México a 10 años de haber iniciado esta aventura temeraria de empezar a utilizar comprobantes fiscales digitales que hoy son en línea por cada una de las operaciones que se pretenden hacer deducibles en México. Muchas gracias.